Shalom Ubrajá, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara, Daf Yomi, en español, Masejet Shabbat, página 102. Bien, vamos a comenzar justo arriba de la página, al comienzo del todo de la página, en la última Mishnah del capítulo. Y ahí empezaremos el capítulo 12 de nuestra Masejet. Bien, vamos a marcar aquí y ahora os comparto el material para que lo tengáis a la vista. Muy bien, ya estamos listos. Vamos allá. Ahí está. Compartir. Excelente. Ahí os veo a vosotros. Y vamos allá. Muy bien, dice así la Mishnah, que comienza el capítulo. Bienvenidos a los que se van sumando. Dice la Mishnah para comenzar el capítulo, perdón, dice la Mishnah, última Mishnah del capítulo, como dijimos. Azorek Benizkar, Meachar Sheyasta Miyado, Uklata Ajer, o a lo mejor Klata Kelev, o Nisrefa Patur. Muy bien, tenemos un primer caso. Nos dice una persona, nos dice así la Mishnah, una persona tira un objeto. ¿Y por qué? Porque se olvidó de que era Shabbat, o porque no sabía que estaba prohibido. Y de repente se acordó y dijo, uy, es Shabbat, o uy, está prohibido, ya salió el objeto, está volando. Ahora dice, después de que ya salió de su mano, se acordó. Muy bien. Sigue la Mishnah y dice, ahora, ese objeto lo tomó una persona en el aire, o se quemó en el aire, patur, la persona está exenta. Sigue la Mishnah y dice, Zarak, si tiró la piedra o el objeto, la Sot Jabura, para dañar a otra persona, es decir, yo vengo a tirar una piedra a otra persona para darle un golpe en la cabeza. Ben be Adam, ben behema, ya sea a una persona o a un animal, Benizkara Chelo hasta Jabura, y se acordó de repente de que está prohibido causar una herida a otra persona o a un animal. Antes de que se produjo la herida, Patur, la persona está exenta. ¿Por qué? Porque el final de la labor fue hecha bemezid. Bemezid es con conocimiento de que está prohibido. Entonces nos dice la Mishnah, esta es la regla general. Kol hayabe hataot enan hayabim achet tehilatan besofam shegaga. Entonces nos da una regla general la Mishnah y nos dice así. Siempre que una persona va a estar obligada a traer una ofrenda delictiva, un korban hatat, por una acción que hizo sin saber, tiene que ser así, que tanto el comienzo de la acción como el final de la acción fue sin saber que estaba prohibido, o sin saber que ese día era prohibido, como por ejemplo en el caso de Shabbat. Es decir, la shegagá tiene que estar tanto al principio como al final de su acción. En ese caso, tiene que traer la ofrenda. Ahora dice, Tejiletán, shegagá besofan zadón. Si el comienzo fue por descuido y no sabía, pero el final fue sabiendo, y de la misma manera, Tejilatán betadón, besofan llega al principio él sabía y después se olvidó. Peturín están exentos en estos casos. Tejilatán, besofan shegaga, hasta que se cumpla el olvido en las dos circunstancias, tanto al principio como al final de su acción. Muy bien. Pregunta la Gemara, ¿por qué? Porque al principio de nuestra Mishnah parece ser que nos está presentando un único caso. ¿Cuál es? Que la persona tiró, no sabía que estaba prohibido, tiró, y cuando salió de su mano dijo, oh, es Shabbat, va a caer en la calle, y de repente pasa una persona y hace puff y lo atrapa. Parece que esa persona que lo atrapa hace que la persona esté exenta. Bien, y que están hablando de un mismo caso, ¿verdad? Naja, que entendemos que si el objeto se posó, entonces sería culpable la persona. Balón Iskar, pero acaso no hemos dicho que se acordó. Es decir, no estamos diciendo que cuando soltó el objeto de la mano y salió volando ya se acordó que estaba prohibido. Udnan y se enseñó al final de nuestra Mishnah. Kol hayabe hataot enan hayabi machete tejilatan besofan shegaga. ¿Cuál dijimos que era la regla general? Que una persona que se hace penible de traer una ofrenda delictiva,
es porque el comienzo de su acción y el final de su acción, ambos son beshogeg, sin saber que está prohibido, o con un olvido. Pero aquí en este caso no estamos en esa situación, porque la persona en cuanto soltó, se acordó que estaba prohibido. Después vino la otra persona y lo atrapó, pero no va a estar exento porque la otra persona lo atrapó, debería estar exento. El final de la acción sería mezid, sería sabiendo que está prohibido. Entonces algo aquí no nos cuadra en la estructura. Es decir, que aunque se hubiese posado el objeto, estaría exento porque el final de la acción no sería beshogeg, también sería bemezid. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rav Kana, dijo Rav Kana, Sefa, Atan, Lelachta Umitna. Es decir, a ver, vamos a ponernos serios ahora, ¿de acuerdo? Dice, no, el final de nuestra Mishnah nos está hablando de un caso particular, no es el mismo caso. Está hablando de alguien que tiene un objeto que se llama Lachta Umitna. ¿Qué es Lachta Umitna? Lachta Umitna es una especie de cuerda que tiene al final un palo. Se usa para atar cosas. Por ejemplo, aquí nos traen que se usaba para atar la carga alrededor del burro. Entonces, seguramente el palo hace peso, entonces yo lo tiro de un lado para otro para que me vuelva por debajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice así, el final de nuestra Mishnah que estudiamos, todo aquel que es culpable y que tiene que traer una ofrenda de hatat delictiva, no lo es, a no ser que el principio y el final de su acción sea beshogeg. Está hablando de este palo pequeñito que está atado a la cuerda, que se llama lachta umitna, y estamos hablando que tiró la persona este objeto, pero la cuerda todavía está en su mano. Y por eso la ley es que esté exento. Si se acuerda de la prohibición que se puso el objeto. ¿Por qué? Porque en su mano todavía tiene la posibilidad de devolverlo a su lugar. Y puesto que no lo hizo, entonces se encuentra que el final de su acción fue bemezid, fue a sabiendas de que estaba prohibido. A balas sobre que ven, pero una persona que tira una piedra, que no tiene ya la posibilidad de devolver la piedra a su mano, ¿verdad? Una vez que ya salió. Entonces ahí, si se acordó de la prohibición antes de que se pose la piedra, entonces se le considera como el principio y el final era shegagá, era sin conocimiento y entonces es hayab, tiene que traer una ofrenda de hatat. Y por eso, esto que dijimos que está exento, ¿sí? Es únicamente porque lo atrapó la persona que estaba pasando por ahí o el perro en su boca. Pregunta la Gemara, Lachta umitna ogdo beyadohu. Es decir, el que tira esta madera pequeña con cuerda, puesto que la cuerda se queda en su mano, incluso que no se acuerde del todo de la prohibición, sino que toda la labor fue hecha beshogeg, sin saber que está prohibido. Upatur mehatat está exento de hatat, ¿por qué? Está exento de esta ofrenda delictiva, ¿por qué? Shahebel notar beyado de enzos delica, porque no se llama que la persona tiró un objeto, ¿por qué? Porque la cuerda sigue estando en su mano, y a eso no se le llama tirar un objeto. Responde la Gemara y dice, a Seifa, el final de nuestra misión está hablando, que Gon Shenit Kaben la azot, es decir, el final de nuestra misión está hablando de que la persona tiró este objeto, ¿para qué? Para causar una herida a otra persona, para herir a otra persona. Beshogeg, sin intención. Al Yedez dedicat a Makel, a Kashur Bajebel, a través de que tiró el palo que está unido a la cuerda. Y en cuanto a la acción de Jovel, es decir, de herir a otra persona, no hay ningún tipo de diferencia de si la cuerda quedó en su mano o no. Entonces, el motivo por el cual está exento de traer la ofrenda de Hatat es ¿por qué? Porque se acordó de la prohibición antes de que le provocó, antes de que se concluya su acción, que era herir a otra persona. Y entonces, como el principio y el final no son los dos beshgagá, es decir, sin saber, sin conocimiento de causa de que lo que está haciendo está prohibido, entonces todo aquello que no tiene tejilató besofó bishgagá no tiene la obligación de traer una ofrenda de hatat. Te pregunta que ajá, es decir, esta ley de nitkaben la sotjaburá, de aquella persona que tiene la intención de herir, namitanina, también fue enseñado
en otro lugar y explicado claramente y claramente en la Mishnah, estudiamos en una Mishnah Azorek Lasot Jabura Ben Baeben Ben Baadam Behema, ya sea que le tiró una persona o le tiró un animal. Ben Niskara Chelona hasta Jabura Patur y se acordó antes de causarle la herida. ¿En qué? Si es así. Ya nos enseñó la Mishnah que no somos culpables de traer una ofrenda de Hatat por causar una herida. Cuando nos hemos acordado de que está prohibido de hacer una herida antes de que se concluya la acción. Y seguro que la regla general del final viene a enseñarnos otra ley. Es decir, esto que hemos dicho de que el principio y el final tienen que ser ambos beshoke. Entonces responde la Gemara y dice, él ama Raba, entonces así es como dijo Raba, que el final de la Mishnah, que dice Zeaklal, esta es la regla general, está hablando de Bemaavir, es decir, aquella persona que está transportando un objeto. 4 amot en el Reshut Rabim, una distancia de 2 metros en el dominio público. Y sobre esto dice esta regla general, que si se acordó antes de que acabó su trabajo, su labor, es decir, antes de llegar a las 4 amot, Upatur está exento. ¿Por qué? Él puede pararse en el lugar donde se acordó, pero tiró el objeto y se acordó antes de que se pose. Ahí tiene que tener una ofrenda. ¿Por qué? Porque él no tiene la posibilidad de devolver el objeto, ni tampoco puede parar el objeto donde está. Entonces pregunta el camarada y dice, vejas de Akelal de Catán. Entonces esto que enseñamos que es la regla general. Así fue enseñado al final. Azerika Katane. Dice, esto fue enseñado sobre el tema de tirar un objeto. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que lo vengas a explicar? Que esta regla general está hablando de alguien que está transportando, que está haciendo pasar un objeto y no que lo está tirando, no lo está arrojando. De la Gemara dice, él amarraba, entonces en realidad dice Raba, Leola, Mahakol, Aklal, perdón, la regla general, Shaose Melaja Beshogeg, Beniskar Basof, Shupatur Mehatat, esta regla general, de que aquella persona que hace una transgrede, Beshogeg, es decir, sin saber que está prohibido, y de repente se acuerda o le dicen que está prohibido, que en esos casos va a estar exento de traer una ofrenda de Hatat, delictiva. Nemara Bezorer Jefes, también está dicho respecto a quien tira un objeto. Vetarte Katane. Perdón. Vetarte Katane. Y 2 leyes fueron enseñados al principio de la Mishnah. Una que es el que tira una piedra y se acuerda de que está prohibido, después de que ya salió de su mano. ¿Sí? Y de todas formas, no se acordó que está prohibido. Si no se acordó que está prohibido y lo recibió otra persona o un perro, o si se quemó, de todas formas estaría exento. Son 2 cosas diferentes. Una es que tiró y me acordé, y otra cosa es que tiré y no me acordé, y de repente vino otra persona y lo atrapó y no cayó al suelo. Entonces responde la camarada, otra explicación. Dice Rabashi Amar a Hasure Mixara. Entonces Rabashi quiere explicar la Mishnah en el sentido de Hasure Hasara. Es decir, a veces hemos visto que sabemos que cuando se redactó la Mishnah se hizo de tal forma que las palabras sean las menos posibles. Entonces muchas veces encontramos textos en la Mishnah en los cuales no entendemos el sentido de la Mishnah y entonces tenemos que decir forzosamente, aquí faltan palabras y entonces tenemos que enseñarla de otra manera. Entonces Rabashi dice, Hasuren Mechsara. En realidad faltan palabras. Ajikatani, así es como hay que enseñar. Azorek Beniskar Meahar Yetziata Miyado. Una persona que tiene un objeto en Shabbat y se acordó después de que salió de su mano de que está prohibido. Que la Tajer, otra persona vino y lo atrapó en el aire. O Kaltakelev, o lo atrapó un perro. O Nisrefao, se quemó, Patur, está exento. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Hanaja, que si llegó a posarse ese objeto, Hayab, es culpable. Y tiene que traer una ofrenda de Hatat. ¿De qué caso estamos hablando? Shehazar Beshachach. Es decir, tiro, le dije, Shabbat, ay, no tenía que haberlo tirado. Y de repente
cuando llegó al suelo ya se había olvidado de vuelta que era Shabbat. Es una persona muy olvidadiza. ¿Bien? Entonces, de Hainu, Gilatá Besofá, Shelamelajá y Tabeshogek, es decir, el comienzo y el final de la labor era Beshogek, sin saber que estaba prohibido. Y en medio era Bemezid, era sabiendo. Abalo Hazar Beshachach, pero si no se volvió a olvidar, sino que Bemezid, ¿sí? Patur, ahí está exento. ¿Por qué? Por la regla general que hemos dicho, que toda acción que conlleva una ofrenda de Hatat porque se hizo Beshogeg, tanto el principio como el final de la acción tiene que estar en esa situación de Shogeg, de no saber que está prohibido. Muy bien. Entonces, sigue la Gemara analizando las palabras de nuestra Mishnah. Y las tenemos aquí, para el que quiera seguir en el texto, perdón. Entonces dice, Zaklal, esta es la regla general con los Hataot, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Muy bien. Dice así la Gemara, Idmar, así fue dicho. Shete amot beshogeg. Shete amot bemezid, shete amot beshogeg. Bueno, una persona viene y va a desplazar un objeto 6 amot. Sabemos que en Shabbat, en el dominio público, está prohibido desplazar un objeto 4 amot. Esta persona primero desplaza 2 amot beshogeg, sin saber que está prohibido. Los 2 siguientes amot se da cuenta que está prohibido y lo hace bemezid. Y los 2 siguientes amot lo hace otra vez beshogeg, se volvió a olvidar. En total, ¿cuánto desplazó Beshogeg? Desplazó 4 amot. Beshogeg. Entonces debería ser culpable de Hatat. Pero entre medias, desplazó 2 amot Bemezid. Entonces, ¿cómo dice así? ¿Cómo es la ley para todo esto? Rabba Amar Patur, Rabba y Rabba dice que es culpable. Va a explicar la Gemara. Rabba Amar Patur. Rabba dice que está exento de la ofrenda delictiva. Afilu el Ramban Gamliel, incluso según la opinión de Ramban Gamliel, que va a decir más adelante, en una Mishnah que tenemos más adelante. En Yediá Lejatzi Shiur, que no existe el concepto de Yediá para media medida. ¿Qué quiere decir? Sabemos que las prohibiciones de Shabbat son a partir de una cierta medida, como por ejemplo, vimos todo el capítulo 10, ¿verdad? El vino, cuánto vino puedo sacar, qué tamaño puede tener las cosas que estoy sacando, etc. Eso se llama shiur. Bien, como hemos visto para los temas alimenticios, era que grogeret, si os acordáis, el tamaño de un higo seco. Muy bien. Ahora, tenemos una prohibición en Shabbat de escribir. ¿Cuál es el shiur para escribir y que esté prohibido en Shabbat? 2 letras. El que escribe 2 letras en Shabbat infringe la prohibición de escribir. Ahora, si una persona solamente escribe una letra, ¿transgredió Shabbat o no transgredió Shabbat? Entonces, sobre eso dice, afilo de Ramban Gamliel dice, una persona está escribiendo una letra y le dicen, oye, que es Shabbat, no puedes escribir, solamente escribe una letra. Y después viene y escribe la otra letra. ¿Sí? Es decir, una persona que escribe una sola letra Beshogeg y le dijeron que está prohibido, ¿vale? Y después viene y se vuelve a olvidar y escribe otra letra. Entonces dice, en Yediazo, Mejaleket ben Shenejalke Amase. Es decir, el hecho que entre medias supo que era Shabbat o que esa acción estaba prohibida, no hace que se dividan las 2 acciones. Y Ramban Gamliel dice que tiene que traer una ofrenda de Hatat. Porque a fin de cuentas, ¿qué hizo? Escribió 2 letras Beshogeg. Hatam, entonces aquí con respecto a escribir las letras, Hu de Hika Gamashi Oura. Es decir, en el momento en el que él terminó de hacer el shiur completo de la labor, es decir, cuando escribió la segunda letra, Beshogeg Kagamar, es decir, estaba en un estado de shogeg, es decir, sin saber que estaba prohibido. Abalajá de Bemezid, pero aquí, en nuestro caso, que en el momento en el que termina de hacer la melajá, es decir, la cantidad de distancia que uno tiene que andar en el dominio público para llamar que se está transportando, ¿sí? Cuando completó los 4 amot, cuando él sabía que era Shabbat, entonces lo está haciendo Bemezid, ¿sí?
Entonces ahí no puedo pensar como Rabban Gamliel, Sheena Yedia Mejaleket. Es decir, que el hecho de saber divide. Ela Yode Hu Sheyedia Mejaleket. Entonces, incluso Rabban Gamliel está de acuerdo que el hecho de saber divide las dos acciones, Umavir Patur, y en ese caso ese objeto estaría exento. ¿Por qué? Porque comenzó caminando Beshogek con el objeto. Caminó 1 metro y de repente se acordó que Shabbat, caminó otro metro y después se volvió a olvidar. Cuando ya había caminado los 2 metros, es decir, los 4 amot, empezó Beshogeg y acabó Bemezid. Entonces, todo lo que empieza Beshogeg y acaba Bemezid, hemos dicho que no tiene que traer Korban Hatat. Entonces explica la Gemara y dice, Ubemai, y dice, ¿y de qué manera de desplazamiento está hablando Rabba? Y dice sus palabras. Y Bezorek, si estamos diciendo que es cuando tira el objeto, Shogegu, en ese caso es Shogeg. Incluso cuando se acuerda de en los dos amot intermedios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Zeriká, el hecho de tirar un objeto se considera Shogeg. ¿Por qué? Porque no puede devolver el objeto. Ela, entonces seguramente Rabba, ¿a qué se refiere? Bema'avir, es decir, que está transportando el mismo, está haciendo pasar un objeto. Bien, entonces explica la Gemara la opinión de Rabba. Rabba que está en desacuerdo con Rabba. Entonces dice Rabba, Amar, Hayab. Rabba dijo que es culpable. Vafilo le Rabanán, de hambre y yediá le Hatzit. Incluso según la opinión de los sabios que dicen que hay yediá para un medio shiur, es decir, si escribí solamente una letra y entre medias me acordé de que es Shabbat y está prohibido y después escribí otra letra, bien, eso hace que entre medias me acordé, se considera una interrupción entre las dos acciones y entonces escribí medio shiur y escribí medio shiur y entonces no infringe Shabbat. Entonces, Atam, ¿sí? Justamente ahí, en cuanto a la escritura de 2 letras, Hu, es ahí donde piensan los Jajamim que la Yedía Mejaleket, que el hecho de saber algo divide las dos acciones. ¿Por qué? De Belladó, porque él tiene la posibilidad de no escribir otra letra, si ya se acordó. Y por lo tanto, cuando vuelve a escribir otra letra más, no se considera la continuación de su primera Shegaga, de su olvido primero, sino que se considera un nuevo olvido. Pero aquí, en nuestro caso, de transportar dos amot y luego otros 2 amot y luego otros 2 amot, ¿sí? Que no tiene la posibilidad de volver, de deshacer el acto cuando se acordó de la prohibición. Perdón, voy a parar la cámara. Entonces ahí no, UEMAI, ¿y de qué tipo de transporte estamos hablando? Y Mavir, si estamos diciendo que está transportando el objeto, lo está haciendo pasar, Haré Bellado, entonces esto se llama que lo está haciendo con la mano. Y entonces estaría exento. Entonces, establece la Gemara y dice, Ela, entonces necesariamente está hablando de Zorek, de aquella persona que tiene un objeto, que ya no tiene la posibilidad de devolver el objeto a su posesión. Amar Rabba, dijo Rabba, Zarak, una persona que tiene una piedra, 4 amot en el Reshut Rabim. Benaja, Befía Kelev o Befía Kibshan, y se posó en la boca del perro o en la boca, ¿no? Estamos aquí. Muy bien. Hayab, perdón. Es decir, es culpable. ¿Qué quiere decir? Que transgredió Shabbat. Pregunta la cámara. Vehanan nan. Pero si nosotros te hemos enseñado, hemos aprendido así en la Mishnah, que el ataje, si otra persona tomó el objeto, o que el ataque Kelev, o lo tomó el perro, o ni se le fagó, se quemó, Patur está exento. ¿Cómo es el caso entonces? Responde la Gemara y dice, Atam, ahí en nuestra Mishnah está hablando del Omid Kaben, es decir, que la persona no tenía intención. Yo tiro un objeto y de repente pasó por ahí una persona y lo tomó, o pasó un perro y lo atrapó en el aire. ¿Sí? Ajá, pero en nuestro caso estamos hablando de Kamid Kaben, es decir, que la persona tenía intención de tirar el objeto al perro. ¿Sí? Ven aquí, Bobby, toma el palo. Y le tira el palo y Bobby va y coge el palo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento
el palo es algo importante, es un objeto que tiene una hashibut. Y la boca del perro también tiene una hashibut. ¿Por qué? Porque es el lugar a donde yo quería tirar el palo. ¿Sí? Amar Rabbi Bebai Barabaye. Af ananami tanina. Nosotros también hemos enseñado así como esta ley, que hemos enseñado en el Tratado de Keritut. Yesh ogel agila achat. Yesh ogel agila achat. Vejaya balea arba achat mejat. Hay un caso en el que una persona come un alimento y tiene que traer 4 korban hatat y un korban asham. Solamente con una sola comida. ¿Sí? ¿Cuál es? Dice Atame, Shachal Helev, Sheu Notar, Mina Mukdashin. Es decir, una persona que está impura, que come sebo, que es el sobrante, es decir, de un sacrificio que no es de este día, sino que es del día anterior, y además es de un sacrificio, es decir, es una carne que tiene, o un sebo que tiene santidad, y además, para rematar toda la acción, Beyom Kippur. Era Kippur. Bien, entonces, ¿por qué? Es hayab, es culpable, hatat, una ofrenda delictiva, porque comió de los sacrificios en impureza. Y otra porque comió sebo. Y otra porque comió notar. Y otra porque comió en Yom Kippur. Y una sham, ¿por qué? Porque lo que está haciendo se llama me'ilá, es decir, se está sacando un provecho de algo que pertenece a la santidad del Bet HaMikdash. Entonces, ahí tenemos todas las ofrendas que tenía que traer. Ahora, Rabbi Meir dice, Af, Imaita Shabbat, Beotzio, incluso podríamos sacar uno más. Era Yom Kippur, pero ese Yom Kippur además era Shabbat. Y entonces tenía el sebo en la boca y salió de un dominio al otro dominio. Entonces también está infringiendo la prohibición de transportar. Entonces ahí tendría un hatat más, según Rabbi Meir. ¿Sí? Ambrulo Jajamim. Eno min Hashem. Es decir, no. Esto no lo podemos incluir. ¿Por qué? Porque el hecho de tener la carne en la boca y salir, lo que está infringiendo, no lo está infringiendo porque comió el alimento, sino que lo está infringiendo porque se desplazó en Shabbat y salió en Shabbat. Es decir, la prohibición no está relacionada con el hecho de comer, está relacionada con el hecho de salir. Bien, y por eso no lo hemos contado dentro de las prohibiciones que se hace a través de comer una sola cosa. Bien, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que los sabios no dijeron que no es verdad que si la persona lo tenía en la boca y salió, está infringiendo y tiene que tener un hatat, sino que en este caso no aplica para lo que estamos hablando. Pero entonces están de acuerdo con que si una persona tiene un pedazo de comida y sale de casa a la calle, entonces está transportando. Entonces, Vedemai, dice, pero ¿cómo puede ser que estén de acuerdo? Si la gente no suele sacar objetos de esa manera, ¿verdad? Nadie se pone las llaves en la boca para salir a la calle y transportar las llaves. Bien, entonces, ¿sí? ¿Por qué motivo estaría prohibido, ¿sí? Transportar de esa manera? Que van de ka me caben, ¿sí? Mahashavto me shaviale makom, es decir, porque ahí la persona tuvo intención y su pensamiento convirtió la boca en un lugar real. ¿Sí? De la misma manera, el que tiene un objeto para que el perro lo atrape en el aire, la boca del perro no es considerado un lugar con suficiente importancia. Sin embargo, puesto que mi intención era tirarlo justamente a la boca del perro, entonces se convierte en un lugar que tiene una cierta importancia. Adran Alaj, Azorek, Adran Alaj, Azorek, Adran Alaj, Azorek, volveremos a ti, capítulo Azorek, Beliner. Muy bien, vamos a empezar entonces el capítulo 12. Bien. Y me estoy quedando nuevamente sin tiempo. Bezrat Hashem. Hay un shiur luego, pero vamos a llegar. Dice así. La Mishnah nos dice. ¿Qué he hecho? He hecho algo mal. Porque no estoy viendo la Mishnah. Así nunca voy a llegar. Aboné. Sabemos que en Shabbat está prohibido construir. Bien. Hay una de las labores prohibidas en Shabbat que se llama boné. Entonces dice, aboné kama yivne hayab. Una persona que construye, ¿cuál es la medida que debe construir para ser culpable de profanar Shabbat? Kolshu. Es decir, cualquier pequeña cantidad se llama que la persona es culpable.
Vea mesatet, es decir, el que pule las rocas para darle el aspecto totalmente cuadrado, ¿sí? Para que después se convierta en una piedra para construir. Vea Makev Batish, el que da el golpe final. ¿Qué da el golpe final? Es cuando se tallaba la piedra en la cantera, ¿sí? El último golpe que hacía que la piedra se pueda sacar, eso se llama Makev Batish. Ue Matzad. Muy bien, el Matzad, el Maatzad es otro tipo de utensilio que era como una azada, que también se utilizaba para cortar, ¿sí? Que es un poco más grande que el patish. ¿Bien? Vea Kodea. Kodea es aquella persona que perfora, ¿sí? Ya sea en el muro, ya sea en la piedra, ya sea en la madera. ¿Sí? Kolsheu, cualquier pequeña cantidad que se haga, hayab. La persona es culpable. Zeakla, esta es la regla general. Kola o se melajá toda aquella persona que hace una labor. Un melachtomit kayemet, es decir, que por el hecho de que él hizo esa labor, su labor se mantiene, ¿eh? Y va a persistir, es decir, que yo no voy a venir a hacer más cosas sobre ella. Y Masaken, si hace así en Shabbat, Hayab, es culpable. De la misma manera, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer dice, Afamakebe Kurnas ala Sadan Beshaat Melachá Hayab. Incluso una persona que golpea con su martillo sobre el yunque, bien, esa piedra de metal, ese bloque de metal, sobre el cual se golpeaban los metales para alisarlos. Bien, muy bien. Una persona que golpea con su martillo sobre el yunque, ¿sí? También es culpable. ¿Por qué? Porque lo que hace también así es preparar su martillo para más adelante. ¿Sí? Mi peneshu, metaken, melajá. Se está preparando para la labor. Muy bien, nos dice la Gemara. Kol sheu le es decir, esta medida de kol sheu, cualquier pequeña cantidad, ¿qué es lo que de qué nos está hablando? Responde la Gemara dice, Amar Rabbi Yirmiyah, Sheken, Ani Jofer Guma, Kol Sheu, Asnia Baja, Perú total. Es decir, que una persona que es muy pobre, ¿sí? Excava, hace un agujero en Gumá, es decir, en el barro, en la tierra blanda, ¿sí? Cualquier pequeña cantidad para esconder en ella sus monedas, ¿sí? Y entonces también cualquier tipo de construcción se considera como construcción, ¿sí? Dijvata, de la misma manera, pasaba con el Mishkan, ¿sí? Es decir, ¿dónde encontramos esta labor en el Mishkan para decir que estaba prohibida? Sheken, Torfei Yeriot Jofrin Guma, Leasnia Ba, Majatehen. Es decir, que que cosían las pieles del Betamigdash hacían un pequeño agujero para esconder en él sus agujas. Y entonces por eso se considera una labor en Shabbat. Abaye Amar, dice Abaye, que van de Mishtaje, ¿sí? Es decir, que el hecho de poner la aguja en la tierra la va a conservar y la va a hacer mejor para su trabajo. Dice que van de Mishtaje, lo abdiaji. Perdón, al revés. El hecho de ponerla en la tierra, entonces por eso dice Abaye que no hacían así. Lo abdiaji. ¿Sí? Él entonces en realidad que venía Koshehi Nechshevet le venía. Sheken ani hace pitpute le kira ketana. ¿Por qué se considera una prohibición? Porque el aní, la persona necesitada, hace los pitputé de su kira ketana. Es decir, la kira, ¿os acordáis que era, habíamos dicho, el fogón? Bien, entonces el aní coge pequeños trocitos de barro, así, de arcilla, y los pone debajo de la kira para hacer las piernas, las patas de la kira. Lishpot alea kedera ketana, para poner sobre ella una pequeña olla. Udikabata legabe mishkan מבשלי סימנים לצבוע יריות שחסרה מלאכתן. Es decir, ¿dónde vemos esto en el Mishkan? Lo vemos en las personas que venían
a teñir las pieles, que hacían eso con las ollas donde calentaban las especias para dar color. Ahora dice, Osim, Pitputim, Kira, Ketaná, Lishpot, Alea, Yore Ketaná. Perdón. Legabé Mishkan, Lisboa, Yeriot, Shehasra, Melachtan, que faltaba para su trabajo. Ahora sigue diciendo otro motivo y dice, Osim, Pitpute, Kira, hacían estas patitas de Kira del fogón, de un fogón pequeño. Lishpot, Alea, Yore Ketaná, para cocinar en ella, ¿sí? Un poco estas especias, estos colorantes. Y de esa manera, Beniyá, Koshein, Shevet Melachá, y por eso cualquier pequeño tipo de construcción se considera una labor en Shabbat. Rabba Bar Yaakov Amar, Rabba Bar Yaakov dijo, En aniyut bemakom hashidut. Es decir, no se puede comparar las leyes de un pobre con el Mishkan, porque el Mishkan no era un lugar donde la gente era pobre. El trabajo del Mishkan era con materiales muy ricos. Entonces, ¿sí? El motivo por el cual cualquier pequeña cantidad de construcción se llama que es una labor prohibida en Shabbat. Sheken ba'alabayit sheyesh lo nekev bebirato. Una persona, un dueño de una casa que tiene un pequeño agujero en su mansión, en su palacio, en su casa. Makpid al nekev ze besotmo betit. Entonces es muy meticuloso con ese agujero, con esa grieta, con ese pequeño hueco que puso un cuadro y después se le cayó el clavo. Y no quiere ver ese agujero en la pared. Y entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a recubrir con tit, con cemento. Con cemento. Dichvata, ¿sí? De la misma manera, Gabé Mishkan, en cuanto al Mishkan, encontramos esto. Sheken Kedesh Shenaflabo Darna. Es decir, una viga que se le hizo gusano y le hizo un agujero a la viga. Mativ le toja, ¿ves qué hacían? Tiraban dentro por ese agujero, tiraban diferentes tipos de, un metal fundido y entonces cerraban ese agujero que había creado el gusano. Muy bien. Seguimos y dice, Amar Shmuel. Dijo Shmuel, tengo 7 minutos. Amar Shmuel, a Metzadeh de Taeben, esa persona que viene a Letzadeh de Taeben. ¿Qué es Letzadeh de Taeben? Es decir, que cuando uno está poniendo las piedras, ¿sí? La apoya y después lo mueve un poquito para sentar bien el lugar de la piedra en ese lugar, ¿sí? Hayab, esa persona es culpable. Metibe, vinieron a preguntar, Ejada no tiene Taeben, una persona que pone una piedra, Ejada no tiene Tatit, y otra persona pone el cemento. A no tener Tatit, Hayab, el que pone el cemento es culpable. ¿Qué es lo que entendemos de aquí? Que el que pone la piedra no es culpable. Tamex, según tu opinión, ¿sí? Que tú vienes a preguntar sobre mí. Emai Sefa, ¿qué quiere decir el final de la vereita? Rabiosi Amer, Afilu, Heela Beiniach, Alga Bedimum. Incluso que lo va a poner por encima de una fila de piedras, Hayab, es culpable. ¿Qué es lo que vemos de aquí? Que somos culpables en Shabbat, incluso aquella persona que pone piedras únicamente sin tit, sin cemento. ¿En qué encaje yoter? Y entonces así es más difícil todavía para las palabras de Rabbi Yossi de lo que son para las palabras de Shemuel. ¿Cómo tenemos que explicar esto? ¿Sí? Tlata, Viñane, Habu. Había 3 tipos de construcción. Tata, es decir, la inferior. Metzia, la intermedia. Ela, la entonces la Gemara explica así. Tata, la fila inferior, ¿sí? Ubae tzidude. Ahí es necesario hacer este tzidud, es decir, mover bien la piedra para que genere un pequeño hueco y se asiente bien en la tierra. ¿Sí? De afra, y hay que poner sobre ella tierra alrededor de las piedras para que no se inclinen hacia un lado o hacia el otro. La breita habla de la intermedia, es decir, de toda la construcción, todas las filas que hay entre medias. Por eso hace falta poner tit, cemento. ¿Sí? Ahora, ilae, la superior, ¿sí? Ahí, que no hay otra fila más arriba de ella. Beanajá be alma, es decir, ahí solamente se apoya la piedra sin necesidad de poner ningún tipo de cemento. Muy bien, seguimos entonces. Y nos dice así, la Mishnah nos dijo,
a mesatet. Es decir, mesatet es el que talla una piedra. A mesatet mishum mai mehayev. ¿Por qué sería culpable? ¿Sí? Después de la Gemara dice, Rab dice, por el cual es culpable el mesatet, mishum boné, es porque está construyendo. Shmuel amar, mishum makem patish. Y Shmuel dice que es la causa de dar el toque final. De la misma manera, discute Rabbi Shmuel en cuanto a aquel que hace un agujero, Ose Nekev, Belul Shel Tarnegolim, en el gallinero. ¿Sí? Hace un hueco para que salga por ahí el aroma, el olor de los excrementos de las gallinas. Para Rabamar, Mishumbone, ahí la prohibición de hacer eso en Shabbat es porque está construyendo. Y Shmuel dice que es Makebe Patish. De la misma manera discutieron. Dice, Ayel, Shufta, Bekupina de Mara. Es decir, aquella persona que hace entrar una estaca dentro del agujero, ¿sí? En su martillo. Es decir, yo tengo un martillo, ¿sí? Tengo la parte de metal y la parte de madera. Entonces pongo la madera dentro del metal, pero veo que me juega un poquito. Entonces, ¿qué hago? Pongo una cuña, ¿verdad? Bueno, pues está hablando de eso. El que pone una cuña en el martillo para que el metal y la madera queden bien fijados. Ahora, Rab dice que es Hayab Mishum Boné, que es culpable de profanar Shabbat porque construyó. Shmuel Amar, y Shmuel dice que es por Makeb Patish, porque era el toque final. Entonces dice la Gemara, Ustrija, y en realidad es necesaria las tres enseñanzas, todas ellas. ¿Por qué? De Iash Meinan, Kamaita, si solamente hubiésemos aprendido la primera, ¿sí? Mesatet, ¿por qué uno dice que es Boné y otro es Makeb Patish? ¿Sí? ¿Por qué? Si solamente hubiésemos escuchado la primera, habríamos dicho, Behai y Kama Rab. Ahí es donde está la discusión de Rab, que eso es la causa de construir. ¿Por qué? Porque la forma normal de construir es con las piedras, ¿sí? Es decir, detallar las piedras y después llevarlas para la construcción. A Balaocene, que es una persona que hace un agujero en el gallinero de las gallinas, gallinero de las gallinas, no va a ser gallinero de otra cosa, de Enderach venía Bekach, porque no es habitual construir de esa manera. Emma, vamos a decir que está de acuerdo con Shmuel, bien, y que ahí el problema sería Makebe Patish, dar el toque final. Veías Meinan Beja, y si hubiésemos escuchado solamente esto del gallinero, Beja Kama Rab, entonces, ¿qué es lo que habría dicho Rab? Mishum, de Dame le venía, ¿por qué? Porque se parece a construir. De Av de la vida, porque lo hace para que pase el viento. Entonces, Becupina de Mara, pero en el caso del martillo, que yo vengo a fijar con esa cuña, Dender venía beca, que la forma de construir no, habitual no es de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que yo habría dicho? Entonces, por eso yo necesito todas las enseñanzas para que enseñaros en estos tres casos están en discrepancia Rab y Shmuel. Muy bien, vamos a ver el final entonces. Dice así, va Emine. Va Emine. Bien, dice así. Va Emine Rab Natan Baroshaya Rabbi Yohanan. Vino a preguntar Rab Natan Baroshaya Rabbi Yohanan. Mesatet Mishum Mai Mehayev. Una persona que talla porque sería culpable. Ahve le vide. Entonces, ¿qué es lo que le hizo Raboshaya? Le hizo una señal con la mano. ¿Qué hizo? Mishum Makeb Batish. Le hizo una señal para enseñarle que era Makeb Batish. Es decir, que cogió una mano, puso la otra mano y empezó a dar golpes así como diciendo Makeb Batish. Bien. Vehanantnan, y nosotros enseñamos en nuestra Mishnah, Hamisatem Vehamakeb Patish. Es decir, estamos viendo en la Mishnah que lo dice como dos cosas diferentes. Uno es Mesatet y otro es Makeb Patish. Emma Mesatet Hamakeb Patish. Entonces, ¿cómo vamos a arreglarnos? Dice la Gemara, dice, di el Mesatet, el que talla, Shehu, que es culpable, Mishum Makeb Patish, a causa del Makeb Patish. Sigue la Gemara y dice, Tashma, ven y aprende lo siguiente, última parte que vamos a ver hoy, dice, Akodeach,
una persona que perfora, Kol Sheu Hayab, cualquier pequeña cantidad, entonces es culpable. ¿Sí? Es decir, el lenguaje de Kodeach es el que hace un agujero en un muro, ¿sí? Para rellenarlo. Como por ejemplo para poner ahí una estaca para colgar algo. Ahora dice Bishlam al Rab, según la opinión de Rab, que piensa que hacer un agujero en el gallinero voy, ya me están metiendo prisa, perdón, que el que hace un agujero en un gallinero es porque está construyendo, ¿sí? Es lo que dijo Raba, ¿verdad? Rab, perdón. Mishum, mejez de Keman, de Hadar, Hurta, le viñeta, porque eso se parece a aquella persona que hace un agujero con la necesidad de construir, para la necesidad de construir. Era de Shmuel, pero para Shmuel, que dice que es Makebe Patish. ¿Sí? La Gemar Melajahu. Entonces, eso de que está haciendo, metiendo ese agujero, todavía no acabó porque todavía no metió la estaca dentro de la pared, simplemente hizo el agujero. Entonces, ¿por qué sería Hayab por Makebe Patish? Ajaba Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando? Bezabae Berramza de Parzela. Es decir, que hizo este agujero con un hierro, ¿sí? Shebake Begabe. Y ese hierro se va a quedar dentro ya. De Hainu Gamar Melaja. Es decir, que ahí vemos que realmente concluyó la labor. Sería, por ejemplo, hoy en día clavamos un clavo, ¿verdad? Entonces, antiguamente se hacía un agujero con un punzón y después se ponía la estaca. Aquí directamente nosotros hacemos el agujero con el clavo y entonces eso sería Make de Patish. Skubin Su, muchas gracias por estar ahí. Vedrat Hashem, mañana seguiremos con nuestro estudio. Nos vemos.